Ahí. ¿Lo escuchan bien, sin eco? Ok, sí, dice que sí. Gracias, muy amable. Cualquier cosa acá estoy. Gracias, compadre. Te aprecio mucho. La presentación, ahorita te la dejo. Vamos a reiniciar. Se sigue escuchando. No. Vamos a reiniciar nuestra charla y les diré primero que viendo los textos de la Constitución nos van a llevar a una interpretación muy sencilla para lograr entrar al tema del municipio abierto, el cabildo abierto. Como ven, hay algunos principios constitucionales que se refieren a esto. Es el artículo 39, que habla de la soberanía nacional que reside originariamente en el pueblo, cómo se va constituyendo la democracia en México. El artículo 40 de la democracia laica y federal, y de las acciones, digo, de las elecciones libres y auténticas y periódicas. Y finalmente el Estado de México es considerado por sí mismo como un gobierno abierto, en donde influyen los temas de la información, la transparencia, el principio de la rendición de cuentas, también el principio de comunicación con la ciudadanía, de todo lo que significa la actividad de gobierno, y el uso de las tecnologías en ese sentido y con este objeto. Esto a partir del derecho a la información implica gran importancia para la democracia, así como el reconocimiento legal y de la Constitución y las leyes internacionales de esa situación que guarda México, así como la información y trascendencia como condiciones a la participación de la sociedad en todos los temas que tengan que ver con la actividad del Estado. Así como la información y la transparencia son un medio para obtener la participación del grupo social que residimos en México. Información y transparencia para la rendición de cuentas y la información como un elemento de desarrollo humano, al cual el Estado debe siempre
someterse o sujetarse para efectos de llevar una actividad de gobierno que sea constitucional y razonable. ¿Qué es un parlamento abierto? Ahí seríamos con esa primera pregunta. ¿Qué significa el parlamento abierto? Pues hay muchas definiciones que podemos decir sobre esto, pero entre otros es una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos del país, que forma la apertura parlamentaria con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información y con la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. La participación ciudadana en condiciones de ética y de probidad parlamentaria. ¿Hay legislación que se refiere al gobierno abierto en nuestro país? Es la primera pregunta. En México se aprueban leyes que fortalecen las políticas de gobierno abierto. De otros poderes y órganos de gobierno asegurándose las funciones de la vida parlamentaria y incorporen esos principios de la democracia y de la apertura para efectos de toda la sociedad. Las instituciones legislan la orden de la agenda del Parlamento abierto. La institución legislativa en materia de gobierno abierto se promueve en nuestro país constantemente la apertura de la información para tener un gobierno abierto que esté en comunicación permanente con la sociedad mediante las redes sociales y otros elementos de comunicación, las llamadas TICs que existen ahora en forma muy vigorosa en nuestro país y en todo el mundo en general. Tenemos un concepto de Habermas que se refiere a la democracia deliberativa, el cual genera las condiciones para que se generen las condiciones para la inclusión y el pluralismo. Es el concepto básico que tiene Habermas a este respecto. Todo esto tiene con el objeto de llegar de ubicar y de conseguir los nuevos mecanismos participativos que tendrá la sociedad a partir de estas disposiciones de la ley y de la Constitución. Obvio, quien es griego, perdón, quien es italiano, define como una institución
ejercicio de procedimientos que permiten la participación de los interesados en la deliberación de un cuerpo colectivo, cuerpo diferente de los políticos. Aquí hablamos de cuáles son los elementos básicos que debe tener un gobierno abierto, que son fundamentalmente la transparencia, la rendición de cuentas, la participación colectiva, la tecnología para hacer esto posible con los mecanismos actuales que hay de comunicación. ¿Qué entendemos por un gobierno abierto? La justicia abierta transparencia, participación y colaboración, aplicados al campo de la justicia, se hacen claves para estas iniciativas. Estos principios deben aplicarse a los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por supuesto. Esta es finalmente una forma de gestión pública. Con el objeto de fortalecer la paz social y fortalecer la democracia en lo posible, por supuesto. Esta justicia existe para servir a la ciudadanía y sus necesidades. Todos los tribunales están obligados a ser instituciones abiertas y accesibles a la ciudadanía y poder manejar ahí sus inquietudes o sus acciones para resolver el derecho de acción a cada caso mediante la implementación de las disposiciones judiciales y jurisdiccionales.
El objeto de tener esta política de apertura, de intervención de la sociedad en estas decisiones que se presentan ante los jueces, tiene por objeto, por supuesto, buscar que la ciudadanía se relacione con el órgano legislativo, el órgano judicial o jurisdiccional para encontrar las mejores soluciones aplicando el derecho. Así la información que se genera en cada uno de los eh, elementos del gobierno, pues va a ser información pública que va a servir a todas las personas para prevenir o resolver los casos que presenten en su oportunidad de forma judicial. ¿Por qué establecer una política que se llama Estado abierto o justicia abierta, etcétera? Esto tiene por objeto, por supuesto, dar la comunicación con la sociedad, tanto a través de las sentencias de los jueces como de la elaboración de los procedimientos para que esta participación entre todos signifique una comunicación real y verdadera entre la sociedad y sus instituciones, sectores del Estado, para poder llegar así a ventilar las controversias que presenten ante los juzgadores, llegar a conclusiones o a soluciones de estas controversias que resulten justas para todas las partes involucradas. Así como se llega a una sentencia que es un acto, en primer lugar, un acto muy poco entendido por la sociedad, porque ¿qué significa una sentencia? Que un señor que no tiene idea de cuál es el problema que estamos planteando se involucre en todas las decisiones que hagan plausible la solución de la controversia. Esto desde la lejanía de un tribunal constituye una verdadera forma compleja de solución de los problemas que se dan entre la población de una sociedad. Esta sentencia, con el efecto comunicativo que tiene, pretende establecer o pretende facilitar la intervención del público, de la sociedad, con el aparato del Estado encargado de resolver las controversias, es decir, los jueces, y poder llegar a soluciones que sean convincentes y, e informativas para todas las partes. La sentencia, pues, es la manera en la cual los juzgadores o el órgano jurisdiccional del Estado se comuniquen con la población mediante la expresión de sus sentencias, de resolver las controversias que se presentan a su consideración. Estas interacciones nutren, por supuesto, al Poder Judicial o al órgano jurisdiccional de los elementos y puntos de vista de la población respecto a una controversia presentada y corresponde al tribunal o al juzgador que sea una sentencia que aclare los puntos de manera tal que pueda ser accesible y entendible
por cualquiera, por cualquier persona que sea parte del procedimiento o que esté en posición de revisar el procedimiento o de enterarse directamente de, de los tecnicismos de este procedimiento. La estructura constitucional en México ahora se hace mucho hincapié en que la comunicación de los órganos jurisdiccionales con la población debe ser muy cercana, es decir, debe manejarse de manera accesible y entendible entre las partes, porque todavía queda mucho de esto, pero la idea es que ese lenguaje sórdido, súper formalista, legalista, enorme, así unos panfletos grandísimos, pues deben estar en desuso, porque ese tipo de práctica aleja a los ciudadanos de la actividad jurisdiccional, por hacerle inaccesible, en realidad, a la cultura y forma de vivir de los ciudadanos día con día. Entonces, el Estado hace un gran esfuerzo para comunicarse con los justiciables, que se llaman, a través de los órganos del Estado que están encargados de la justicia. La legitimidad democrática del juez constitucional debe ser clara y sencilla. Así, en materia electoral y en general en materia jurisdiccional, se ha optado por un turno aleatorio. Eso significa que la asignación de los procedimientos debe ser de tal manera estructurado para que el turno que le corresponda a cada uno de los juzgadores de un órgano jurisdiccional colegiado sea aleatorio, es decir, que vaya cambiando de uno y otro y evitar la sobrecarga de asuntos en un solo juzgador y buscar que estos se distribuyan entre varios jueces que llevan a cabo la misma función. El Tribunal Electoral aprobó la modificación de su reglamento interno para implementar el turno aleatorio mediante un sistema en el cual, aquí lo explico, aquí se explica, en estas gráficas se explica que al llegar un asunto al tribunal, este es asignado a un magistrado o a una ponencia de un magistrado, de acuerdo con su con su capacidad de trabajo y con su cantidad de trabajo anterior, para evitar que se bloqueen el manejo interno del trabajo del tribunal. Y entonces, el nuevo sistema refuerza esta posibilidad de división del trabajo para conseguir que haya una más o menos homogeneidad en las funciones de cada uno, en las cargas de trabajo de cada uno de los magistrados del tribunal. Y así ir atendiendo la demanda de atención de juicios de los diferentes magistrados. Este turno se va a cabo mediante rondas que significan la asignación de cada uno de los asuntos. Aquí en el cuadrito B les digo que esta ronda funciona con el objetivo de que no se sobrecargue una magistratura en perjuicio de las demás, sino que se acabe haciendo un movimiento ordenado para la asignación de turnos en favor de cada uno de los magistrados.
en las salas. Estos tonos aleatorios promueven la transparencia, que es una de las virtudes que requiere tener la justicia abierta. Las sentencias que en sí mismas resuelven el procedimiento al cual se refieren deben comunicarse en forma social, es decir, el juzgador debe tener contacto con los usuarios de la justicia respecto de cuál es su decisión y hacerla llegar de tal manera que los justiciables tengan acceso a la información clara, detallada, concisa, no técnica, etcétera, para evitar otras consideraciones y que verdaderamente reciban de lo que han solicitado al tribunal una respuesta clara y, y completa. El tribunal dictó una serie de acuerdos con motivo de la pandemia de COVID-19 que tenían por objeto esto mismo, llevar a cabo una participación más cercana con la población que estaba interesada o que era parte de un procedimiento judicial para encontrar su resolución más accesible para todos los ciudadanos del país, no solo para los patrios, para todos los ciudadanos que tuvieran acceso a estos documentos. Entre ellos dos principios se establece el de la utilización del lenguaje claro para la ciudadanía, es decir, un lenguaje sencillo, claro, que no tenga esos tecnicismos rimbombantes, son típicos de los abogados. Esta construcción de términos complejos que están casi diseñados para que no les entienda nadie, pues deben desaparecer de la justicia que maneja el tribunal y por la cual está proclamando el tribunal permanentemente. Las sentencias deben tener un diseño de aspectos más importantes. Por ejemplo, la extensión debe ser razonable y no llegar a esas resoluciones que podemos ver en expedientes que se usaron hasta hace un tiempo en México, en el Tribunal Electoral fundamentalmente, que veíamos documentos que tenían una sentencia que tenía 250 páginas, por ejemplo, una sentencia, o 700 páginas, una sola sentencia, lo cual hacía imposible a cualquier persona más o menos normal como nosotros poderse sentar a leerla. Pues estaba plagada de términos poco claros y parecía un documento oculto, estaba hecho para que no lo leyera nadie. Entonces se decidió asumir un sistema que fuera basado en un sistema de lenguaje sencillo, en una extensión razonable y con un lenguaje claro, accesible a cualquier lector de la lengua española, no complicaciones como argumentaciones en latín o en idiomas extranjeros que no son parte del nuestro y que habría que aprender a hablarlos, tener alguna referencia sobre ellos antes de poder leer este documento. Se hubieran formados en una estructura adecuada y organizada de pruebas, etcétera, con una argumentación sólida. Es decir, que se utilizaran argumentos accesibles que fueran sólidos para que no hubiera dudas en su lectura para todos los que pudieran tener acceso a esta lectura del documento.
el tipo de letra que se utiliza en el tribunal a partir de estas modificaciones y por el cual está buscando el tribunal influir para que los tribunales en general del país lleguen a este tipo de lenguaje, se expresa con letras sencillas. El tipo de letra debe ser un tipo de letra sencillo, no escribir con grandes letra inglesa, esas letras que confunden a su lectura simplemente porque no tienen una tipografía ordinaria y normal. Que se incluyan márgenes que se incluyan imágenes en lugar de descripciones. Incluir cuadros comparativos, viñetas, tablas de texto y diagramas para facilitar la composición, la comprensión y el entendimiento de cada documento. Que se utilicen mayúsculas únicamente en los títulos. Porque luego vemos párrafos enormes de varias páginas que no tienen ninguna otra letra más que puras mayúsculas. Así al renglón seguido, 3 hojas de mayúsculas en una misma idea, pues eso lo hace inaccesible inclusive para los mismos jueces. Dar palabras sofisticadas o técnicas que puedan llevar a una confusión o que no aclaren el fondo de la idea que se está pretendiendo explicar. Evitar transcripciones largas. Había una costumbre en materia jurisdiccional en México, muy acendrada, que en un documento de estos existía una transcripción que duraba de repente 3 páginas de una idea de ese tamaño que no llevaba a ningún lado que fuera una transcripción como tal, sino debía haber hecho un resumen de la idea y fue transmitido de una manera que fuera verdaderamente accesible a las personas. Entonces, evitar las transcripciones largas es un mecanismo que es necesariamente útil para esto, por supuesto. Si se va a utilizar alguna doctrina, que se lleve a cabo en forma sencilla. Y hacer claro o hacer visible cuando se trata de ideas o doctrinas que están opuestas, son contradictorias. Evitar la inclusión de jurisprudencias nacionales o extranjeras. Estos son de los documentos que les digo que tienen una cantidad de texto de en un mismo tema que no le dan al lector ninguna cosa más que confusión. Evitar los latinajos o latinismos que se llaman, que es muy común de abogados decir expresiones en latín, que probablemente sí entiendan los abogados lo que están diciendo, pero que el ciudadano normal, de a pie, como yo digo, no tiene necesariamente la obligación ni la necesidad de saber esos términos en latín o en griego, ¿verdad? Que oscurecen más que esclarecer algún tema en el documento. Los párrafos contengan una sola idea principal en cada párrafo y no una multitud de ideas que lo acaba haciendo un laberinto sin principio ni fin. Que los párrafos no sean largos. Y que las ideas estén separadas por alguna puntuación o mecanismos del lenguaje que permitan la división de párrafos y de ideas. Ahorita vamos a ver un ejercicio más adelante, entonces van a poder ver este tipo de documentos que son ahora redactados de una manera especial
de acuerdo con estos intereses de la Sala Superior del Tribunal, que creo que ha avanzado bastante en esta difusión de la importancia de tener sentencias accesibles y discutibles con la población. Aquí están los ejemplos que voy a presentar. Es un sistema que hace el tribunal el día de hoy. Ustedes ven el título con en la línea café. Respecto a un tema que se trata ahí. Y aquí el tribunal dice cómo el tribunal se ha dedicado ahora a realizar estos tipos de infografías que implican tener todos los elementos, pero con un lenguaje ciudadano que podamos leer cualquiera. Entonces empieza diciendo el tribunal, ¿qué pasó? O sea, la pregunta del lector es, ¿qué pasó aquí? Entonces explica simplemente que un partido presentó un asunto, un juicio para conseguir párrafo, ya tiene otro color. Nos explica un poco más qué es lo que está pidiendo el actor. Después con letra verde, aquí en este ejemplo, escribe lo que declaró el tribunal a efecto de seguir la interpretación del juicio que estamos revisando. Después, ¿qué resolver la sala superior? Confirmar la sentencia impugnada. Esa fue la resolución. Y aquí dice, abajo dice, ¿cómo? ¿Por qué? Confirmó lo que estaba a discusión. Entonces, en los primeros, en los párrafos de los unos que están ahí abajo, se establece o se describe por qué el tribunal llegó a esas conclusiones. Una redacción muy sencilla que cualquiera de nosotros puede entender en un instante al leerlo. No tiene ninguna palabra complicada en latín, una redacción confusa, no hay nada de eso aquí. La idea del tribunal es que así deben manejarse las comunicaciones con el usuario del tribunal. Y al final llega a una conclusión de por qué sucedió en ese juicio y cómo se resolvió. Sí está claro este sistema, que yo creo que es mucho más legible que los documentos que se escribían antes. Las sentencias que se escribían antes eran totalmente tortuosos e imposibles de aclarar. Este es otro ejemplo, este es otro ejemplo. Un conflicto, después dice cómo resolvió el tribunal, qué elementos tomó y después por qué el tribunal concluyó con esa decisión. Entonces, A, B y C, dice los argumentos encuadrados en un cuadro particular para que se haga mucho más accesible su lectura, no se confundan las tres ideas, lo manejarlas en términos separados, no necesariamente con colores como están aquí marcados, pero sí entender lo que están explicándose de manera individual cada uno de los argumentos. Es lo que es realmente importante de esta composición. Como ustedes ven, llevar a cabo dibujitos, imágenes con colores, etcétera, sí lleva a una lectura mucho más agradable, digamos, que un punto de 6 hojas de papel a renglón seguido, con puras mayúsculas, que hacen inaccesible las ideas que están expresando en esa misma sentencia.
Este es otro caso. No sé si está quedando claro hasta ahorita lo que estamos diciendo. Vamos en orden. ¿Lo estamos entendiendo? Aquí tenemos otro ejemplo, donde aparece la pregunta. Está en el primer párrafo. Después dice el número del expediente que se abrió en este asunto. ¿Qué sucedió aquí? Ahí van. Una por una las ideas en forma independiente. ¿Cuál es la decisión mayoritaria que tomó el tribunal? Aquí lo decimos. Y después, en diferentes párrafos, vamos diciendo qué es lo que sucedió en la realidad. Así de claro debe quedar entendida una sentencia para cualquier lector. Repito, no utilizando esta misma imagen de colores y de líneas azules y rosas, cosas, no me refiero a eso, sino me refiero a las ideas identificadas de una manera propia, cada una de ellas. Y llegar al final a una conclusión, ¿por qué se resolvió así? Entonces el lector, que puede ser abogado o no serlo, tener la dicha de ser otra profesión como ser ingeniero, arquitecto, economista, cualquiera, puede dar lectura y comprender lo que se está expresando en este documento. Es el objetivo, tener una redacción y una organización como la que estamos mencionando el día de hoy. Ese es otro ejemplo. Les traigo para que vean ustedes a qué me refiero cuando digo que son párrafos distintos. El color de las letras simplemente nos hacen ver que es una cuestión de una idea diferente en cada uno de los párrafos que estamos aquí usando. Después, con los números del 1 al 6 aquí, hacemos las ideas finales de la sentencia expresados en forma gráficamente distinta. Ojalá y pudiéramos hacerlo así, a colores para todos los interesados, porque créanme que sería mucho más fácil entenderlo así que con los papeles que estoy mencionando, que es lo que se usaba antes. O se sigue usando el día de hoy en los tribunales del país para la atención de cuestiones de juicios en los cuales se van a definir posiciones siempre para un ganador y otra para un perdedor, pero con una imagen que no es accesible, con un lenguaje que no está diseñado a entenderse. Y les propongo estos sistemas como un mecanismo más efectivo, más accesible y más entendible. Sobre todo esto, más entendible. Para que cada lector tenga una visión completa del problema, cuáles fueron sus partes, y haciendo las preguntas están aquí puestas como, ¿por qué voté a favor? Diría un magistrado, está explicando. ¿Qué resolvió la sala superior? ¿Qué decidió la sala especializada? En fin, estas son preguntas que uno tendría que hacer en cada uno de los párrafos que tiene que leer. Es una pregunta clásica esta. ¿Pueden los titulares del Poder Ejecutivo manifestar su apoyo a un candidato? Y la respuesta es que no, ¿eh? La ley lo prohíbe, pero pues, lo hacen de todas maneras. Entonces dice, ¿qué pasó? Explica lo que pasó en realidad. Después que resolvió la sala superior, dice un magistrado, ¿por qué voté a favor? Da sus razones de por qué votó a favor. Entonces así podemos seguir la historia, renglón por renglón, palabra por palabra, de manera que nos recomponga el expediente, el problema planteado en la demanda desde su inicio. Así, aquí vemos las fichas de
de rompecabezas como piezas que hay que ir poniendo en su lugar para llegar a una conclusión final que sea ordenada. También el lector puede leer la resolución de cada uno de los magistrados que están integrando la sala o el tribunal correspondiente para poder saber cómo votó uno y cómo votó el otro, cómo se juntó una mayoría de votos que resolvió el asunto de una manera o de otra. Esto es a partir de ver cada uno de los integrantes del tribunal cuál fue su sistema de votación, cuál fue sus consideraciones y cómo se llevó a una mayoría. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Yo lo que necesito hacer es tocar los temas de qué es el cabildo abierto, cómo se integra y cómo funciona, teniendo en mente primero la manera a la cual debemos llegar a una conclusión final de cualquier tema que veamos en estos mecanismos que vamos a estar estudiando el día de mañana. Les pregunto alguna pregunta, seguramente debe haber mil, pero ¿hay alguna pregunta que podamos hacer para tratar de llevar a la mesa de lo que estamos platicando el día de hoy? Mañana seguiremos con esta exposición, hablaremos del cabildo abierto y de las formas como deberán integrarse los lenguajes en la solución de todos los temas que se presentan a este respecto. Eh, Agradezco su asistencia y su paciencia a estos cuadritos de colores. Espero que tengamos un poco más clara la idea de lo que vamos a hablar el día de mañana con este sistema de comunicación que espero que sea accesible. Se dice que los abogados pueden hablar en fácil o en difícil. Lamentablemente, se considera que el que habla más difícil tiene mayor erudición. O este abogado que no le entiende ni una palabra debe ser buenísimo. No se entiende ni una palabra. Siendo que es al revés, ¿verdad? Mientras las palabras sean más claras y más contundentes, no dejan lugar a duda. Es un elemento que es fundamental el día de hoy en los temas de la justicia y de los jueces, los tribunales, etcétera, que es la diferencia del lenguaje que manejan los juzgadores con la que usan los juzgados o justiciables. Estos temas tan complicados, esos lenguajes tan sofisticados, finalmente son oscuros e impiden la comunicación que debe ser clara, sencilla y directa. Si están de acuerdo, el día de mañana seguimos con estos conceptos del cabildo abierto. Gracias por su participación, que no fue ninguna, pero gracias por su atención y nos vemos mañana. Gracias. Adiós. Muchas gracias, doctor. Gracias.